el tema de hoy va a ser el trabajo de Dios en la vida de Jonás. Así que por favor, les voy a pedir si pueden buscar en sus Biblias Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una pregunta que nos podemos hacer en esos primeros versículos es: ¿por qué Jonás decidió huir de Nínive, a donde Dios lo había mandado? Sé que una respuesta fácil es: bueno, pues Jonás desobedeció a Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo desobedeció? Siempre hay un por qué. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos todos los días? A veces se vuelve muy rutinario en nuestra vida, demasiado rutinario que nos olvidamos de hacer preguntas profundas también, porque el día a día de la casa, el trabajo, es cierto que se nos va prácticamente nuestras energías en esos pendientes, pero es bueno de vez en cuando reflexionar en preguntas muy profundas, como por ejemplo: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Sé que la respuesta muy fácil es porque Dios hizo el mundo, a Él le plació, pero podemos profundizar en muchas cosas muy hermosas en la palabra de Dios, haciendo esas preguntas. Por lo tanto, ¿por qué pensamos que Jonás huyó de la presencia de Dios? O bien, no en sí huir literal de la presencia de Dios, porque todos sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Por lo tanto, jamás podemos huir de Él. Pero ¿por qué Jonás decidió no ir a Nínive? Bueno, para eso tenemos que entender el contexto en lo que significa la ciudad de Nínive. Nínive, en Nahum, versículo 3, versículo 1 al 3, nos describe que es una ciudad sangrienta, es una ciudad llena de delincuentes también, es una ciudad igual. Cuando leemos, por ejemplo, en los textos, cuando es sangrienta, se refiere que, por ejemplo, a los extranjeros no los reciben bien, a los que vienen de otras partes no son buen recibidos y reciben castigos muy malos, los castigos. Por lo tanto, si nos ponemos en los pies de Jonás, también podríamos entender por qué decidió huir, porque es una ciudad demasiado sangrienta. De hecho, este es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque este dato marcaría el por qué Jonás actúa después de una manera, nosotros podríamos decir un poco extraña, pero no, simplemente es la humanidad de Jonás, es su carne que todos tenemos fallas, hermanos. Entonces, es lo que vamos a ir viendo aquí en el relato de Jonás. A lo largo me imagino, de los años de los que están aquí, me imagino que ya todos saben la historia de Jonás, ¿no? Que decidió huirse. De hecho, de niño nos los cantaban, ¿no? Y que, bueno, se subieron a la nave y Dios provocó que un viento azotara la nave, o sea, el barco, y vino un pez y se comió a Jonás, y después de 3 días Jonás oró y Dios decidió... Dios libera a Jonás de ese pez. Todos sabemos esa historia de Jonás. Pero vamos a ver, por favor, en el versículo 2. Voy a leer nomás el versículo 2, que es cuando Jonás hace la oración, es cuando él ya está dentro del pez. Voy a leer desde el capítulo 2, versículo 2, que dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus alas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de mis ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de las
sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y lusorias, su misericordia abundan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, podemos ver palabras muy profundas de Jehová. Cualquiera puede decir, bueno, Jonás aprendió la lección, ¿no? Después de ese suceso. Y si leemos el capítulo 3, vamos a ver que Dios manda de nuevo a Jonás a que vaya a Nínive. Y esta vez sí va Jonás. Si leemos, si prestamos atención en el capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si prestamos atención, aquí no nos dice qué fue lo que les predicó, no dice qué fue lo que les dijo, pero podemos darnos una idea si vamos a Nahum, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, está un poquito más adelante ahí, Nahum. Solamente leeré el versículo 1 del capítulo 3, que dice, ay de ti, ciudad sangrienta, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Nahum aquí está hablando a la ciudad de Nínive, por lo tanto, nos podemos dar una idea de lo que Jonás mencionaba en lo que él mencionaba las faltas que tenía la ciudad. Por lo tanto, leyendo Nahum ya nos damos una idea de qué es lo que Jonás estaba diciendo y qué es lo que Dios le mandó a decir por medio de Jonás. Ahora, prestemos atención aquí en la actitud que toma Jonás, porque leímos que Dios les concede, porque recordemos y leemos Efesios capítulo 2, versículos 8, solamente somos salvos por gracia, Dios es quien mueve el corazón, Dios es quien hace reaccionar. Por lo tanto, tengamos siempre en contexto ese versículo, Efesios capítulo 2, versículos 8. Vamos a leer, por favor, el capítulo 4. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vamos a leer también, hermanos, antes de esos versículos, el capítulo 3, versículo 7 al 10. Eso es cuando Jonás les estaba predicando a Nínive. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no procederemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por lo tanto, en el capítulo 4 vemos cómo Jonás no reacciona de una buena manera. Y de hecho, si leemos todavía más atrás, vamos a ver cómo Jonás sí espera que el castigo llegue a esa ciudad. Jonás sí esperaba que esa ciudad fuera castigada. Pero entendiendo lo que la ciudad era, que era una ciudad sangrienta, podemos entender por qué Jonás sí esperaba que Dios los castigara. Y de hecho, es muy importante esa actitud que tiene Jonás, porque lo que Dios hace
es lo que hace con cada uno de sus hijos, trabajar en cada uno de sus vidas. Si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver cómo Dios interactúa con Jonás y cómo Dios le da una respuesta a Jonás a lo que Jonás les está diciendo. Y podemos entender fácilmente por qué Jonás tenía esa respuesta. Porque Jonás realmente, imagínense, sé que es difícil plasmarlo porque no estamos en sí en esa situación, pero imagínense una ciudad donde nosotros sabemos que no han hecho las cosas bien, donde sabemos que no se han comportado bien con los extranjeros, que a veces asesinan y gratis a veces. Por lo tanto, Jonás tenía esa visión de que, bueno, ellos han hecho eso, Dios los debe castigar. Entonces, pero no, Dios decide tener misericordia. Y eso es muy importante porque Dios, como mencioné anteriormente, interactúa con Jonás. Y vamos a ver qué es lo que le responde Dios. En el versículo 4, vamos a leer del capítulo 3 en adelante, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Con esas palabras que dice Jonás, realmente no está en su sexto sentido, se podría decir, Jonás, porque vemos realmente que está pero muy enojado y demuestra una actitud muy humana. De hecho, aquí es muy fácil decir, no, pues Jonás está un poco raro de la cabeza, pero realmente nosotros en nuestras actitudes diarias también nos ponemos muchas veces en una actitud muy infantil. ¿Por qué? Porque no es difícil estar aquí en la iglesia el domingo, tampoco es difícil estar pendiente de las predicaciones que suben a la semana. Lo difícil realmente es qué hacemos cuando la gente no nos ve. No es difícil estar aquí leyendo la Biblia y hablando delante de ustedes. Yo sé que obviamente debe haber una preparación de antemano, pero realmente lo difícil es cómo actuamos realmente en la semana, es cómo actuamos en el trabajo, es cómo actuamos cuando nadie nos ve. Y a veces cuando nadie nos ve es cuando peor actuamos, es cuando actuamos de manera irracional nosotros también. Porque tendemos a actuar de una manera cuando estamos con unas personas y tendemos a actuar de otra manera cuando estamos pues con los hermanos, ¿no? Uno dice, bueno, bien los hermanos, me voy a vestir diferente porque pues vienen los hermanos, entonces para que no opinen mal de mí no me voy a poner la playera esta que tengo. Es un ejemplo, pero bueno, muchas veces fingimos ser unas personas aquí, pero realmente en la semana somos otras personas. Entonces, realmente, vuelvo a repetir, no porque estemos aquí significa que todos los que estemos aquí seamos salvos. No, la salvación realmente significa nuestra forma de actuar y significa si Dios está en nuestra vida, si Dios en su misericordia nos ha alcanzado. Y si Dios nos ha alcanzado, Dios nos va a corregir. Así como ahorita estamos leyendo, Dios trabajó en la vida de Jonás. De hecho, si ustedes leen el libro, pareciera que el libro da a entender que, si bien es cierto que Dios, es muy bonito el mensaje, ¿no? Que Dios perdona a Nínive, es muy, muy hermoso, pero también es bonito ver cómo interactúa con un hijo de él. Y realmente Jonás no nos los pintan como una persona, como un superhéroe o algo así, nos los pintan simplemente como un humano, un simple humano, que no sabemos en qué contexto vivía el personaje de Jonás, porque no nos dice más ni menos. No sabemos los familiares que tuvo Jonás, no sabemos si alguna vez Jonás tuvo un problema en Nínive, por ejemplo. Esas son cosas que no tenemos en contextos y que la Biblia no nos dice. Pero es interesante ver esa interacción de Dios con sus siervos. Bueno, vamos a seguir leyendo el capítulo 5. Dice, el versículo 5, perdón, del capítulo 4. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Por lo tanto, Jonás se sentó por la ciudad y él esperaba aún así. Él esperaba que Dios los castigara. Vemos una actitud de veras muy arrogante de Jonás, porque realmente Jonás sí esperaba que Dios los castigara. Vamos a seguir leyendo.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabeza y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Por lo tanto, vemos prácticamente ahí es donde termina el libro de Jonás. Ya no nos dice nada el libro, no nos dice qué dijo Jonás ni nada. Pero vemos algo muy interesante. Dios trabajó en la vida de Jonás. Dios no dejó que Jonás tuviera esa actitud. Dios lo confrontó. Porque Dios también a sus hijos, cuando estamos mal en algo, Dios nos los va a mostrar. Si en algo estamos mal, créanme que Dios, si en algo estamos mal y somos sus hijos, ¿no? Porque obviamente los que no son sus hijos, Dios no va a trabajar con esas personas. Pero si somos sus hijos y hacemos algo mal, Dios nos lo va a hacer ver. Así como Dios se lo hizo ver a Jonás. Por lo tanto, ¿y qué le enseñó Dios a Jonás? ¿Qué enseñanza podemos sacar de lo que le mencionó? Bueno, lo que dice también Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios decidió tener misericordia ¿de quién? De Nínive. Había otras ciudades también, igual que Nínive, pues sí, en aquel entonces había muchas ciudades también sangrientas, pero Dios decidió a Nínive. Y no solamente fue el trabajo con Jonás, sino que aquí hoy en día en la actualidad pues tenemos un escrito del libro de Jonás. Por lo tanto, es muy profunda la enseñanza que le da Dios a Jonás en el libro. Sé que se puede decir que es una manera muy simple, pero también podemos aplicar cuando Jesús menciona a sus discípulos que oremos por nuestros enemigos, que oremos por las personas que nos hacen mal también. Y es algo, se puede decir, muy fácil, pero se puede aplicar muy difícil, porque es mucho más fácil odiar que amar. Es mucho más fácil hacer eso. Es mucho más fácil responder diente por diente y responder como nos tratan. Pero Jesús nos invita siempre a nosotros tratar a los demás como quisiéramos que a nosotros nos tratan. Que ojo, también Jesús dice que seamos astutos como víboras, ¿no? Que seamos astutos. Es decir, no nos vamos a dejar tampoco en cuestiones donde vamos a suponer que a lo mejor en un trabajo nos aplican algo que no está bien y que nosotros nos quedemos callados. No, claro que no. Eso no está diciendo nuestro Señor Jesús. Pero lo que sí nos está diciendo es que demos el ejemplo con las personas que incluso para nosotros se nos hace difícil tratar o incluso nos hacen la vida difícil. Por lo tanto, Jonás en el libro de Jonás, vágame la redundancia, aprendió también que la misericordia viene de Dios solamente y que no podemos hacer nosotros nada ante esa misericordia de Dios, porque ¿qué podemos decir nosotros? ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Es Dios quien lo concede. Y es eso también lo que pasaba en la vida de Pablo. Cuando Pablo entra a los apóstoles, muchas personas le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor. No obstante, aprendemos mucho que hay esperanza, pues Dios puede cambiar el corazón más negro a un corazón blanco, lo puede cambiar.
Y aún así también aprendemos que vimos cómo Jonás había orado anteriormente. Parecía que se había arrepentido. Pero después vemos una actitud muy aniñada. Y así pasa en nuestra vida. A veces parecía que aprendimos la lección y aprendimos y ahí nos confiamos y decimos, todo va a salir bien. Pero al siguiente día, nada, que hacemos algo que no está bien. Y así va a ser nuestra vida siempre. Vamos a aprender algo, pero después vamos a batallar con otra cosa. Y vamos a estar siempre en constante aprendizaje. Y va a ser así toda la vida, hasta que ya, pues ya sea si viene Dios primero o si nos morimos, ya después de ahí ya Dios nos perfeccionará. Pero mientras estamos aquí en la tierra, somos imperfectos, somos gentes imperfectas, con defectos todos los que estamos aquí. Algunos batallan con algunas cosas, otros con otras. Es algo normal. De hecho, si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que cada siervo de Dios también tienen sus actitudes, cada quien son diferentes. Algunos quizás son un poco menos expresivos. Por ejemplo, los discípulos de Jesús. ¿Quién era el discípulo más expresivo? Pedro era el discípulo más expresivo. Era el discípulo que decía, no, Señor, yo siempre te voy a seguir. O cuando les lava los pies, que le dice Señor Jesús, si no te lavo los pies, no podrás estar conmigo. No, Señor, entonces no me lave los pies, lávame todo, lávame prácticamente, le dice. Entonces, y vemos ahí un discípulo muy expresivo, muy animado. Pero cuando vienen las cosas, es cuando realmente se da cuenta que realmente no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino que Dios trabaja en nuestras vidas, en nuestras debilidades, en lo que nosotros somos débiles. Pedro negó a Jesús, recordemos que Pedro negó 3 veces a Jesús, tal como Jesús lo había predicho anteriormente. Y después de eso Pedro cae en cuenta de que, mira, lo que dijo el Señor Jesús es cierto, lo negué, y se arrepiente. Vemos cómo Pedro se arrepiente y llora amargamente. Que el llorar no quiere decir que ya se arrepintió, no. Una manera muy importante de saber si una persona se ha cambiado es la consecuencia de su vida, es ver si hay una diferencia. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, le grito mucho a mi esposa, ¿no? Y digo, no, amor, ya me arrepentí, y le lloro. Y ya al siguiente día otra vez le vuelvo a gritar. Entonces no me arrepentí realmente, simplemente es una emoción que a lo mejor a veces nos da, que me siento culpable. Pero realmente cuando Dios toca el corazón de una persona, se va a ver un cambio, se tiene que ver un cambio progresivo. No va a ser algo de la noche a la mañana, pero sí todo que sea progresivo. Por lo tanto, es importante que entendamos eso, porque como dice también, vamos a buscar Hebreos. Si alguien lo encuentra, Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas gracias. Por lo tanto, podemos ver aquel hijo que no es disciplinado, que es un bastardo, no es un hijo. Aquellas personas que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo soy hijo de Dios, pero actúa como él quiere, no es un hijo de Dios realmente, no lo es. Puede venir a la iglesia todos los domingos, puede ir ahorita en la noche, en la mañana aquí, y en la mañana estar en Cocori y escuchar los audios, pero si realmente cuando ya se acaba todo y hace lo que él quiere, realmente no es un hijo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, examinemos nuestras vidas, examinemos cómo nos comportamos. Es algo muy curioso que a nuestros jefes en los trabajos a veces les hablamos, ¿cómo está? Muy bien, queremos quedar bien, pero a veces en la familia es más difícil comportarnos bien, es mucho más difícil, porque es más fácil tratar bien a una persona que no la tratas a diario, que tratar a una persona que convives con esa persona a diario, porque cuando estás con una persona a diario sabes cómo es y sabes lo que no te gusta de esa persona, y a veces lo que a uno no le gusta es lo que más recuerda en su mente. Pero tenemos que luchar con la manera de tratar también a nuestra familia, con los que convivimos a diario, aprender a tratarlos bien. Y lo más difícil es empezar en la casa. Eso es lo más difícil. Lo más difícil es comenzar a dar ejemplo en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa pues nadie nos ve, no tenemos que fingir una cara aquí enfrente. Entonces es algo difícil de hacer, sí, pero si somos hijos de Dios, Él nos va a ir corrigiendo y nos va a ir mostrando.
Una vez hace mucho Miriam daba un ejemplo que me gustaba mucho, que es como el refrigerador, ¿no? Cuando se limpia el refrigerador, primero se sacan las peores cosas, las frutas podridas, todo eso. Entonces, muchas veces así es Dios, así nos va a poner nuestras actitudes que son las peores y nos va a hacer ver que esas actitudes que tenemos realmente no son buenas, pero trabajará en nuestras vidas a tal punto que poco a poco iremos cambiando y mejorando esas actitudes. Obviamente, también si somos hijos de Dios, también significa que vamos a tener comunión con Él, ¿sí me explico? Vamos a tener una lectura bíblica. No significa que, bueno, soy hijo de Dios y voy a esperar a que Él me hable. Porque no, Dios habla tanto por su palabra también, como por las cosas que nos pasan a diario también. Dios habla por medio de su palabra y también por lo que nos pasa a diario y por nuestra reacción. Cuando nosotros reaccionamos mal y después estamos en su palabra y decimos, híjole, no actué bien, no hice bien esto que cometí este día, ahí es un cambio de Dios. Ahí Dios nos está indicando por medio de su palabra que lo que hicimos un día en específico no estuvo bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo. Dios nos manda a corregir y, por supuesto, sé que es imposible, ¿no? Es imposible que seamos tal cual como Jesús, porque Jesús es perfecto, Jesús no tuvo pecado. Pero Dios nos manda a que Él sea nuestra persona a seguir, a que Él sea Jesús, la manera en que debamos de actuar. Y también, cuando la gente habla de Jesús, a veces dicen, no, Jesús siempre era muy buena gente, pero Jesús también decía las cosas. Cuando algún discípulo, o Pedro, por ejemplo, decía algo, Jesús lo reprendía. Entonces, también nosotros, cuando veamos alguna actitud de otra persona, también debemos de reprender y también debemos de aprender a ser reprendidos por los demás. Porque cuando una persona nos reprende, lo primero que uno piensa, ¿tú quién eres para reprenderme? ¿Tú quién eres para decir que lo que yo estoy haciendo está mal? Y en retrospectiva, muchas veces así nos hemos comportado. A veces no aceptamos las reprensiones de los demás. Y eso es algo bueno tener una retrospectiva de cómo éramos antes y decir, no, como actué anteriormente, pues estuvo mal, pero voy a esforzarme por mejorar mi actitud. Entonces, en resumen, y para terminar, vamos ahí a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, tenemos la confianza de que Dios en su palabra nos dice que si nosotros hacemos una falta, Dios y nosotros nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Pero debemos entender que el arrepentimiento no se produce genuinamente por nosotros, sino que es Dios quien la produce en nosotros. Es Dios quien nos hace ver en las cosas que estamos mal. Por lo tanto, entendamos siempre eso, que todo viene de Dios. No hay mérito en lo que nosotros hacemos. El mérito siempre únicamente será para nuestro Dios. Por lo tanto, para terminar, pues en el libro de Jonás aprendemos que Dios, Él tiene misericordia ¿de quién? De quien Él quiera. De quien Él quiera. Dios puede utilizar a la peor persona. Eso no quiere decir que la mala persona va a seguir siendo siempre lo que es, ¿no? Va un cambio progresivo, así como Pablo. Pablo fue un cambio también progresivo. Por lo tanto, Dios va a trabajar con quien Él quiera. Entonces, vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, porque nos has permitido un día más de vida. Gracias por tu misericordia y porque no nos pagas como merecemos. Examina, Señor, nuestros corazones, examina nuestros pasos, nuestras acciones y haznos ver, Señor, en las cosas en las que estamos mal. Perdónanos, Señor Jesús, por muchas veces no actuar como tú nos mandas, por ser personas que no tenemos misericordia de los demás, por ser personas que olvidamos tus mandatos. Pero gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y eres lento para la ira. Y también, Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir cada día. Ayúdanos a entender las correcciones que tú nos das también, a comprender. Y ayúdanos a cuidar
lo que decimos, Señor, lo que decimos y cómo actuamos también. Gracias por la vida y gracias, Señor, porque eres un Dios muy grande. En el nombre de tu Hijo, mi amado Cristo Jesús. Amén.